Bienvenidos a la clase número 8 del curso Vida de Cristo. En esta clase vamos a hacer un salto al libro de Juan. Como dijimos en los 4 evangelios, hay material repetido en los primeros 3 evangelios y Juan tiene material diferente. Así que ya dejamos de un lado los 3 sinópticos por un tiempo y miramos algo de material de Juan que no está en los otros 3, que parece ocurrir más o menos en este punto de la línea de tiempo del ministerio de Cristo. Vamos a tocar varios puntos de capítulos 2 al 4 del libro de Juan, así que les invito a abrir sus Biblias a capítulo 2, donde vamos a empezar a leer ahora. Aquí tenemos la primera señal de Cristo. Dijimos antes que había 7 señales importantes que destacaban o resaltaban verdades importantes acerca de Cristo, su carácter y su ministerio. Y esta es la primera. Vamos a mirar, pues, este pasaje bien empezando en versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «¿No tienen vino?» Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Interesante esta historia, la primera señal, como dijimos, de Cristo, por lo menos en Juan. Y nos muestra un Cristo que quizás es diferente al Cristo que hemos imaginado en el pasado. Un Cristo que va a fiestas, un Cristo que participa en bodas, un Cristo que obviamente toma algo de vino y sus discípulos también. Es un hombre de gozo. Es bueno ver ese lado de Cristo. Algunos han hablado de qué tipo de vino era, si era diferente, más diluido. No sabemos exactamente los detalles. Sabemos que era vino y que participaba y que Cristo participaba en proveer el vino para los que estaban en la boda. Pero otra vez la idea es qué tipo de Cristo estamos mirando. Es un Cristo que quiere ayudar. Es un Cristo que no quiere que pase vergüenza este matrimonio nuevo. Así que les ayuda en este momento. Quiero destacar un par de detalles importantes o interesantes por lo menos. En versículo 6 habla de las 6 tinajas y dice que tienen, en cada uno caben 2 o 3 cántaros. Bueno, yo no sé de ustedes, pero cuando leí ese de cántaro no entendía nada. ¿Cuánto era? Pensé quizás son tinajas chiquitas, no sabía. Pero parece que un cántaro, según la medida que uno usa, equivale a quizás 40 litros. 40 litros. Entonces estamos hablando de 2 o 3 cántaros en cada tinaja y 6 tinajas. Estamos hablando de muchísimo vino. Quizás 480 a 720 litros de vino, del mejor vino. Es obvio que todo el pueblo está ahí, que han festejado y algunas fiestas duraban por días. Cristo pues les proveyó muchísimo vino y de la mejor calidad. Interesante otra vez ver, quizás Cristo está dándonos una pista de cómo es Dios. Es un Dios de abundancia, es un Dios que da libremente
y de forma inesperada y de forma tan fácil también. Era fácil para Cristo. Lo dijo, obedecieron y ahí estuvo el milagro. Interesante. Algunos han hecho la comparación entre este milagro y el milagro de Moisés cuando convirtió el agua en sangre con el faraón en Éxodo. Moisés disgustó a los que miraban, en su caso, agua a sangre, sí, nos disgusta, pero Jesús en este caso les dio gozo. Uno cambió el agua a algo peor y el otro a algo mejor, en este caso. Y vemos aquí quizás la superioridad de Jesús sobre Moisés en este milagro, si hay una comparación aquí. También nos hace pensar en Hebreos, quizás hay ecos de lo que decía el autor de Hebreos cuando hablaba de la superioridad de Jesús sobre Moisés. Era más importante, era mejor. Algo para indicar. Entonces tenemos la primera señal de Jesús y con cada señal queremos hacer por lo menos un par de preguntas. ¿Cuál fue el resultado? Y obviamente hay resultados que se ven inmediatamente, o sanidades, en este caso más vino un resultado físico, pero también hay resultados espirituales y queremos enfocar en esos también. Dice Juan aquí que con esta primera señal Cristo manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Un resultado importante. No sabemos por cuánto tiempo creyeron, no sabemos si en el próximo milagro o la próxima situación dejaron de creer hasta que vieran otro milagro, pero dice que resultó en creencia para sus discípulos, que otra vez encaja con lo que dijimos de Juan, cuando dijimos que Juan enfatiza la importancia de creer en su libro y en el ministerio de Cristo. La segunda pregunta que queremos hacer con cada señal es, ¿qué aprendemos del carácter de Jesús en esta señal? Y ya hemos hablado de varios detalles de ese gozo, del deseo de ayudar, quizás de mostrar un lado de Dios que la gente quizás no había visto antes. Pero empezamos a ver la revelación de Cristo como Hijo de Dios, con ese poder y ese amor y ese gozo. Interesante. Seguimos pues con la limpieza del templo, empezando en versículo 13 de Juan 2. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es interesante meditar en este evento, pensando qué hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos allá, qué hubiéramos dicho a Cristo. Siendo los discípulos, hubiéramos dicho algo como, Cristo, ten cuidado porque tus enemigos están aquí, te van a arrestar, te van a llevar, tu ministerio se va a acabar aquí mismo, cuidado. O quizás hubiéramos pasado vergüenza diciendo, sí, lo conozco, pero no me gusta cómo está portándose, no me gusta lo que está haciendo. O quizás estaban aterrorizados pensando que iban a ser arrestados ellos también
porque eran discípulos de Cristo que hacía todo esto. Interesante ponerse otra vez en las historias de Jesús. Hay otro detalle interesante aquí. Es una de las únicas veces en el ministerio de Cristo que lo vemos muy enojado. A veces con los fariseos, Mateo 23 es otro ejemplo. A veces cuando no quieren ellos que se sane una persona en el día sábado, ahí vemos a un Jesús enojado también. Pero aquí, esta demostración de enojo es impresionante. Mostraba un Cristo fuerte, un Cristo sin temor. No le importaban las consecuencias, Él controlaba la situación. Seguramente había soldados y guardias, líderes, saduceos, fariseos por todas partes. Quizás hasta miles de personas estaban ahí en este momento y no le importó nada a Cristo. Él vino con esta misión de limpiar el templo. Algunos han preguntado cuántas veces limpió el templo. Una vez o dos veces, si esto es al comienzo de su ministerio y después la limpieza al final de su ministerio, la última semana de la vida. No sabemos, parece increíble que una persona pueda hacer esto dos veces, pero aún así, miramos la actitud de Cristo, ese enojo. Y nos presenta la pregunta, quizás los que no son creyentes mirando desde afuera, escuchando de un Cristo de amor, que los cristianos no deben enojarse y portarse mal, miran esta historia y dicen, pero ¿qué está pasando? Pensé que dijeron que Cristo era perfecto. Pensé que era un Cristo de amor. Pensé que decían que no podíamos enojarnos. ¿Pero qué es esto? ¿Está pecando Cristo aquí? Y nos hace pensar en Efesios 4:26, donde dice, habla del enojo. Vamos a mirar ese pasaje, porque nos da una pista quizás de cómo entender este suceso de Cristo. En 4:26 dice Pablo así, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es un pasaje clave quizás para entender este tipo de enojo. Es posible enojarnos y no pecar, según este pasaje de Pablo. ¿Sí? Dice, airaos, pero no pequéis. Un principio importante. Entonces quizás nos es permitido enojarnos cuando no estamos pecando. Y creo que también cuando los motivos de nuestro enojo no son egoístas. Cuando nuestros motivos son los mismos motivos que Dios o Cristo tendrían para enojarse con un abuso de una persona, una situación mala, una forma de malgastar una bendición de Dios o una forma mala de responder a la gracia de Dios. Ahí es cuando vemos que Cristo se enoja. Pero dice, airaos, pero no pequéis. Y en 27, ni deis lugar al diablo. Y hay que preguntar también, si en nuestro enojo, aun si comienza como algo quizás de Dios, algo cristiano en cierto sentido, si no se puede convertir en algo que le da oportunidad al diablo para entrar y para tentarnos y hacernos caer. Muchas veces quizás el enojo comienza como algo bueno, estamos defendiendo a alguien, pero después nos pasamos los límites y empezamos a hacer o decir cosas que no son cristianos. ¿Sí? Queremos imitar el ejemplo de Cristo en esta historia. Él es celoso por las cosas de Dios. Él actúa, demuestra la voluntad de Dios y después para y se va. Importante ese ejemplo. Y en versículo 18, al final de la historia, otra vez vemos que los judíos piden una señal. Y Cristo esta vez les da una señal. Su señal es, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Algunos se preguntan si esta es la 8ª señal de Juan, aparte de las 7 que ya mencionamos. Interesante otra vez la historia. Bueno, yendo a capítulos 3 y 4 ya, me gustaría tomar un desvío que realmente no es un desvío, porque en todo el libro de Juan se habla de la salvación, de cómo llega la gente a Cristo, cómo cambian sus vidas, cómo es ese proceso de reconocer que existe un Dios, que vive Cristo y que piden algo de nosotros.
Es una pregunta complicada y la Biblia está llena de respuestas. Especialmente en Juan nos da unas cuantas pistas de cómo es ese proceso que quizás nos van a cambiar la forma en que hemos pensado en esta pregunta. Primero debemos comenzar preguntando ¿cuál es la actitud de Dios hacia el mundo? ¿Es una actitud de amor o una de castigo? Me gusta esta pregunta porque a veces damos por sentado que Dios está enojado todo el tiempo y que lo que Él quiere es castigarnos. Él está buscando errores y está listo para saltar y para castigarnos. Pero realmente no es la actitud de Dios. Es una actitud de amor, como vemos en el Evangelio de Juan. Y la segunda pregunta es, ¿en qué se basa la salvación en el Evangelio de Juan? Es un libro diferente. Trata algunos temas de forma distinta que los otros evangelios y las otras cartas del resto del Nuevo Testamento. Entonces, debemos contestar en qué se basa esta salvación, cómo lo pinta en la salvación en Juan, cómo se logra esa salvación. Voy a darles como unos 10 minutos para parar el video y pensar en estas preguntas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la actitud de Dios? ¿En qué se basa la salvación en Juan? ¿Cómo se salva uno? Miren todos los capítulos de Juan, repásenlos para apuntar algunas ideas, unos 10 o 15 minutos y después seguiremos. Bueno, ya tienen sus respuestas. Vamos a mirar unas ideas de esto en Juan. ¿Cómo viene alguien a Cristo? He repasado todo el libro de Juan. He tomado apuntes en cada versículo que hablaba de las varias fases de llegar a Dios. Y voy a ir saltando un poquito. No vienen en orden porque Juan no escribía en el mismo orden que quizás nosotros escribiríamos, según su estilo, según el estilo del día, de varios tipos de literatura. Así que los pasajes que miramos no van a venir en el mismo orden que los capítulos, pero trazan una línea que va progresando hacia la salvación. Primero, la idea es que todos los que el Padre le da a Cristo vienen a Jesús y Él no los rechaza. Ahí comienza el proceso, que el Padre inicia todo. El Padre ama al mundo, Él inicia todo. Ellos vienen a Jesús y no rechazan. ¿Okay? En Juan 6, vamos a ir saltando por varios versículos. Juan 6, 37 es un versículo que vamos a leer quizás hasta 3 veces en esto. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Enfatizo esta primera vez, esta primera lectura de esto, todo lo que el Padre me da. La obra comienza con Dios, no con el hombre. Esto se resalta también en Juan 17, 6, también en 1 Corintios 3, donde Pablo habla de que Dios da el aumento, que es Él que está a cargo de todo. En Juan 3, 16, el pasaje famoso de que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito, otra vez inicia con Dios. Hasta ahora el hombre no ha hecho nada. Dios decidió comenzar la obra y Dios amó al mundo. En Juan 5 tenemos 3 versículos que nos hablan de cómo obra Dios. 17 al 19 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que otra vez, sigue el enfoque en Dios. Él inició, Él ama y siempre sigue trabajando. Ya tiene su plan. No necesitamos darles otro plan a Dios o modificar el plan que Él tiene. Ya tiene su plan y está haciéndolo continuamente. Saltando a capítulo 6, versículo 65, dice esto. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí,
si no le fuere dado del Padre. ¿Sí? Esto de venir a Dios no es algo que reclamamos, no es algo que exijamos, es algo que Dios nos concede libremente, que nos da la posibilidad de venir a Él y entonces podemos responder. En el mismo capítulo 6, 44, agrega, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Interesante esta idea aquí. Dice que es como si el Padre y el Espíritu Santo atrajeran a la gente, que se acerquen a Cristo, y así Dios puede empezar a trabajar. Paro para decir en este momento que muchos de nosotros que hemos compartido el Evangelio con las personas, conocemos la frustración de pegar contra esa pared. Hemos estudiado la palabra, hemos leído unos cuantos pasajes, hemos hablado del plan de salvación o de las obras de Dios, el ministerio de Cristo, y parece que no hay respuesta. Y nos frustra y decimos, ¿qué podemos hacer o decir para cambiar esta mente dura de esta persona? ¿Por qué no responde? Y a veces nos enojamos inclusive. Pero aquí este pasaje nos da una pista. Es el Padre que los atrae. ¿Sí? No tenemos que forzarlos. Es Dios que debe estar trabajando en ellos para atraerlos. ¿Sí? Vamos a volver a ese punto un poco después. Siguiendo y volviendo a Juan 5, en 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces, ¿qué hace el Padre? Ama al mundo, trae a la gente a Cristo y después les da testimonio acerca de Jesús. Y lo hace de muchas formas distintas. Ya vimos en Lucas 3:22 en su bautismo, Dios dio testimonio a todos los que estaban en el bautismo, si lo entendieron o no. Y en Juan 15:26 lo mismo, que Dios habla de su propio Hijo. Es otro paso que es el comienzo. Y miren, hasta ahora el hombre no ha hecho casi nada. ¿Sí? Ha escuchado, básicamente, y Dios ha iniciado y hecho lo demás. Volviendo a 6:45, agrega, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Qué pasaje más interesante? Es una cita de Isaías 54. Es una promesa que dice el Padre nos enseñará. Da testimonio y sigue enseñándonos acerca de Cristo y acerca de lo que Él espera de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a 6:37 otra vez por la segunda lectura. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahora, la respuesta del hombre, finalmente, el Padre trabaja y enseña y atrae, y finalmente, ¿qué pasa? Si Dios realmente ha traído a esa persona, pues vendrá a Dios, vendrá a Cristo. Es obra de Dios, obra de Dios. 6:29, unos versículos atrás, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios ahora? Es que empecemos a creer. ¿En base a qué? En base a todo lo que Dios ha hecho antes, sus enseñanzas, su testimonio, la forma de atraerlo. Ya empezamos la obra de creer en lo que el Padre nos ha enseñado, nos ha dicho. ¿Y qué pasa cuando creemos? Según otra vez el pasaje de Juan 3:16, la última parte, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Padre ha obrado, la gente ha venido a Él, ha creído, ¿y qué pasa? Reciben la vida eterna. Claro que vamos a hablar un poquito después de lo que implica creer, pero hasta ahora estamos enfatizando el papel de Dios, cuánto ha hecho Dios y cuánto hacemos nosotros. Y al creer, vamos a versículo 5 del mismo pasaje, dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay una obediencia también como parte de todo este proceso, que uno tiene que bautizarse.
nacido de agua, y en ese bautismo recibe el Espíritu Santo. Otra vez estamos respondiendo a la obra de Dios. Volviendo por tercera vez a 37 de capítulo 6. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Me encanta eso, porque vivimos a veces siendo rechazados. No somos guapos, no somos ricos, no somos educados, no somos populares, no calificamos para tal trabajo, no encajamos en tal grupo. Y esta promesa es excelente. El que viene a Dios nunca será rechazado. No le echo fuera. ¡Qué bueno! 39 agrega un detalle. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Otra vez, viene a Cristo y Cristo no los pierde. En la parábola de la oveja perdida, Lucas 15, parte de la culpa de perder esa oveja era del pastor. Pero en este caso, la culpa nunca tendrá Cristo. Cuando alguien llega a Él, cuando alguien responde, dice que no lo rechazo y es más, nunca los pierdo. ¿Sí? Cristo no pierde cosas ni personas, como nosotros a veces tendemos a hacer. Y en Juan 10 agrega algo a esa enseñanza de las ovejas. Empezando en 27, dice esto: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Otra promesa: creemos, aceptamos a Cristo, obedecemos en todo sentido, Cristo no nos pierde. Y no es solo eso, si alguien trata de quitarnos de la mano del Padre, de la mano de Cristo, no es posible. Es parte de lo que Cristo hizo en la cruz cuando murió, que una vez derrotado Satanás, ya no tiene más poder. Cristo siempre es más fuerte que Él y nadie nos va a quitar de la mano del Padre. Buena noticia. Otra vez volviendo a 6, esta vez en 40, después de decir que estarán en Cristo, dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que la promesa de la resurrección, el último día, Dios nos va a salvar y estaremos con Él para siempre. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Miramos que en Juan, Dios es el que inicia, Dios es el que obra siempre, Dios es el que atrae, Dios es el que enseña, Dios es el que da testimonio, Dios es el que acepta, que sigue demostrando toda cosa para que nosotros nos acerquemos a Él. Y nunca nos va a soltar. Si confiamos en Él, podemos estar seguros que estaremos en los cielos con Él para siempre. Ahora, si agregamos un poquito más a esto, mirando todo el Nuevo Testamento, si abrimos un poco más la panorama, pues vemos que la salvación en todo el Nuevo Testamento parece ser de 6 partes, más o menos, como 6 porciones de un pastel. No siempre se dan en las historias en el mismo orden. Vemos que en algunas historias un evento o un acto ocurre antes de otro acto. Es interesante así. Y no hay ningún pasaje del Nuevo Testamento donde está incluido todos los 6 pasos. En ningún pasaje existe. Tenemos que mirarlo todo para entender cómo se mira, cómo es todo el pastel, ¿sí? Algunos preguntan también, pero ¿cuál paso es el más importante de la salvación? ¿Sí? Porque hay grupos que enfatizan un paso más que otros. Y realmente no es una pregunta muy bíblica, ¿sí? Porque para Dios todo paso es importante. ¿Por qué vamos a echar de menos un paso? ¿Por qué decir que creer es menos importante? ¿Por qué decir que el bautismo es menos importante? ¿O el arrepentimiento? Cristo no desecha nada. Cristo y Dios ponen todos esos pasos como importantísimos. Todos forman parte del mismo pastel.
y sin algunos ingredientes, ese pastel ya no es pastel. Así que miramos en esta hoja aquí que los 6 pasos son oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y permanecer fiel hasta el final. Son los 6 pasos y a veces ocurren en ese orden y a veces en otro orden. Pero lo que quiero enfatizar ya es que son todos importantes. Y cuando hay alguien que rechaza uno de esos pasos, porque escuchamos de algunos grupos que rechazan ciertos de estos pasos o los ponen en un menor nivel de importancia, yo preguntaría, ¿por qué quieren hacer eso? ¿Por qué quieren rechazar uno de estos 6? ¿Cuál es el problema? Si uno quiere seguir fielmente a Dios, ¿por qué no haríamos todo lo que pide, todo lo que vemos en la Biblia? Así que en este curso vamos a presentar siempre el Evangelio consistiendo de estas 6 partes. Y la salvación viene cuando participamos plenamente en estos 6 pasos. Hay un libro que está en inglés, no estoy seguro si está en español también. En inglés se llama So Also in Christ, así también en Cristo, sería en español. Y habla de un punto interesante, habla de la salvación objetiva y la salvación subjetiva, ¿sí? Y cuando dice salvación objetiva, quiere decir que Cristo y Dios ya han hecho todo lo que es necesario para que seamos salvos. O sea que ellos han hecho su parte. Ya está, Cristo murió hace 2000 años, no hace falta morir otra vez. No hace falta agregar ningún paso más al proceso que mencionamos. Cristo y Jesús ya han presentado todo lo que es necesario. Esa es la salvación objetiva, ya es un hecho. Pero la salvación no consiste solamente en la obra de Dios y Cristo, porque si fuera así, nadie se perdería, ¿sí? Porque habiendo hecho Cristo y Dios su obra, pues todos serían salvos. Entonces es necesaria la respuesta de las personas también, y eso es lo que se llama la salvación subjetiva, la reacción nuestra a la oferta de Dios y Cristo, ¿sí? Cada uno tiene que decidir aceptar o rechazar la oferta y las acciones de Dios y Cristo. No es decir que nuestras obras nos salvan, porque no es así el cuadro en la Biblia, es por gracia que somos salvos. Pero es decir que no podemos quedarnos tranquilos sin hacer nada. Debemos responder, debemos actuar y obedecer estos pasos que hemos visto de Dios en la Biblia. En el libro me gusta el ejemplo que da de una casa encerrada, una casa oscura, ¿sí? Todas las puertas cerradas, las cortinas gruesas, todas cerradas, y no hay ninguna luz que puede entrar porque la casa está totalmente oscura. Y el autor se imagina a nosotros dentro de esa casa. Y estamos ahí en la oscuridad. Y Juan 3 habla de que los hombres, algunos están en la oscuridad y otros están buscando la luz. Y dice el autor, ¿cómo vamos a lograr ver la luz? ¿Cómo disfrutamos los beneficios de la luz? Si nos quedamos sentados en la casa, seguiremos en la oscuridad. No es que no haya luz, no es que Dios no haya querido dar esa luz. Dios ya dio su luz, está rodeando la casa, ya quiere penetrar la casa, pero están cerradas de adentro las puertas y las ventanas y las cortinas. Entonces, para poder disfrutar de la luz, nosotros debemos abrir las cortinas, abrir las puertas, y así entra fácilmente la luz a la casa y gozamos de los beneficios de vivir en la luz. Nada más Dios y Cristo están pidiendo de nosotros que respondamos a sus ofertas. Ellos ya han hecho el trabajo, ¿sí? No tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Quieren que aceptemos la invitación. Y quiero darles unas preguntas, pues, si este es el caso. Mirando el pasaje de 1 Corintios 3, como hablamos antes, y también el pasaje de capítulo 9 de Pablo, cuando habla de ser todas cosas para toda la gente, uno se pregunta, si es el caso, pues, que Dios inicia y Dios hace todo,
¿cuál es nuestro papel como cristianos en esto de evangelizar a los demás? ¿Sí? A veces nos hemos equivocado pensando que tenemos que hacerlo todo. Que si nosotros no tenemos la prédica perfecta, si no leemos el pasaje justo en el momento en el estudio bíblico, que si no damos el ejemplo clave con una conversación con la gente, que se van a perder y va a ser porque nosotros no cumplimos o que pensamos mal. Bueno, no es la idea de la Biblia. Cuando Cristo y Dios hablan, ellos dicen, estamos en control, ya tenemos el plan. Ustedes son colegas nuestras, pero ustedes no están a cargo, ¿sí? Tienen que solamente sembrar, regar, y así la gente responderá. Nosotros estamos a cargo de la respuesta. Nosotros estamos a cargo de acercarlos y de ayudar a enseñarles, ¿sí? Ustedes son colegas, pero que se sientan libres. Ahora, esto nos cambia la forma de pensar y de actuar en la evangelización de las personas. Nos ayuda a relajarnos un poco más, de buen sentido, no sentir tanta presión. Yo no estoy a cargo de esto, estoy colaborando con Dios nomás, Él está a cargo. Y como un chico confía en su padre para manejar todo bien y protegerlo, nosotros podemos confiar en Dios, que Él sabe manejar toda la situación con quien sea. Él está a cargo de su salvación. Entonces, eso nos cambia también, aparte de cómo nos sentimos, nos cambia cómo oramos. Porque en vez de decir, Dios, dame a mí el ejemplo perfecto, Dios, dame a mí la palabra perfecta, esas cosas son buenas. Dios sabe que las necesitamos, pero podemos cambiar eso, decir, bueno, Dios, yo sé que me vas a dar lo que necesito decir y hacer. Entonces voy a enfatizar en mi oración, Dios, por favor, que obres en su corazón, que los atraigas a Cristo, que les muestres tu amor que ya has mostrado en el pasado con tantos, que les enseñes como prometiste en Juan. O sea, cambia la forma de orar. Ya no nos enfocamos en nosotros, nos enfocamos en Dios y en su obra. Y estamos orando que Dios haga lo que Él quiere hacer. ¿Y qué sabemos de esas oraciones? Todo lo que oramos, que es según la voluntad de Dios, sabemos que se escucha por Dios y que Él responde y bendice con esa respuesta. Así que sabemos que tendremos éxito en cierto sentido. Claro que no toda persona que viene a nosotros para hablar, no todos van a ser convertidos. Dice la Biblia que muchos elegirán el camino ancho, que irán al infierno, y eso es triste. Pero la presión es diferente. Ya podemos descansar en Dios, sabiendo que Él está a cargo. Y también implica algo esto para el proceso de evangelización, de edificación, de madurez, porque otra vez, ¿quién está a cargo? Dios está a cargo de todo esto, no nosotros. Entonces, en vez de decir, bueno, ¿qué tipo de clases tengo que dar yo para edificar a mis hermanos? ¿Cómo puedo forzarles a madurar en la fe? Casi sentimos esa presión de formar más líderes a la fuerza, quieran o no. Bueno, ya no se trata de eso. Otra vez, se trata de qué está haciendo Dios. Si Dios los trajo a Cristo, si Dios los salvó, pues Él va a asegurar que ellos crezcan, que maduren en Él, que se edifiquen. Les va a ayudar a saber cuáles son las cosas en sus vidas que tienen que cambiar. Dios está a cargo de todo eso. Así que es para meditar esto. Realmente me ha cambiado la forma en que yo miro mi trabajo de evangelización y como oro antes de ir a un estudio o enseñar una clase. Sé que Dios está a cargo y necesito nomás obedecerle y seguir. Muy bien, seguimos con la próxima parte de la clase. Ya estamos en Juan 3 y Juan 4 con la historia de Nicodemo y la mujer samaritana. Y quiero dar un poco de trasfondo de estas dos historias porque vamos a mirarlas juntas, ¿sí? Eso es una comparación entre cómo Cristo habla a Nicodemo y cómo habla a la mujer samaritana. Pero primero damos un poco de trasfondo. Si vamos al Antiguo Testamento,
vemos que en Esdras 4 y en Nehemías describen la situación durante los exilios, el exilio de Judá en Babilonia y el exilio de algunos que se fueron con los asirios y los samaritanos que se quedaron en ese tiempo. Esdras 4, 1 al 5 dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Empezamos a ver, pues, algo del porqué de la enemistad entre los samaritanos y los judíos. Los judíos que habían vuelto del exilio y empezaban a construir el templo de Dios en Jerusalén, escucharon estas ofertas de ayuda de los samaritanos que habían quedado. Y por supuesto, los judíos samaritanos, se habían casado con otros, se habían mezclado con otras razas, y por eso fueron considerados impuros. Pero aún así, cuando vieron a sus hermanos volver, ellos quisieron ayudar, pensando quizás ya es un puente que nos conecta, quizás podemos ya formar parte otra vez de este grupo. Pero fueron rechazados. No querían la ayuda de los samaritanos y por supuesto eso dolió. Si saltamos a Nehemías, el proyecto de las murallas, dice Nehemías, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y así, de muchas formas, ellos se burlaron de los judíos y siguió creciendo esa enemistad. Entonces, todos los samaritanos que no fueron llevados, eran judíos, pero no fueron llevados por los asirios al cautiverio en el año 721, se quedaron y empezaron a cambiar sus vidas. Y por esos cambios, por casarse con otras naciones, por las actitudes, ya empezaron a ser otra nación muy distinta. Y estos eventos de Esdras y Nehemías no ayudaron a dar un nuevo comienzo. De hecho, produjo aún más enemistad. Bueno, eso ya es el trasfondo de lo que vemos en Juan capítulo 3 y 4. Vemos que había enemistad todavía y que los judíos pensaban que ya no servían los samaritanos, de hecho que eran animales, inclusive algunos pensaban así. Ese es el cuadro cuando venimos otra vez a Juan, a la historia de Nicodemo y la historia de la mujer samaritana. Primero vamos a mirar la historia de Nicodemo y me gustaría que ustedes vayan comparando cómo era la conversación que tuvo Cristo con él comparada con la conversación con la mujer samaritana. Leamos Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí sigue el famoso pasaje de Dios amó de tal forma al mundo. Ahora, con eso en mente, cambiemos a Juan 4 y la historia de la samaritana. Empezando en versículo 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y él sigue la historia de cómo los discípulos volvieron y ven que está hablando con esta mujer y están sorprendidos. No entienden cómo puede estar hablando con una mujer y una samaritana a la vez. Pero Cristo tiene su plan de cómo va a evangelizar tanto Nicodemo como esta mujer. Entonces me gustaría comparar aquí, que ven en la pantalla, esta comparación de las similitudes y los contrastes de Nicodemo y la samaritana. Con Nicodemo estaban hablando de noche, la mujer de día. Nicodemo era hombre judío, pero ella mujer samaritana, totalmente opuestos.
Él era un hombre importante y ella marginada por los otros de su pueblo. Él guardaba la ley y ella era totalmente una pecadora, 5 maridos y sin idea de cómo seguir. Él era un líder entre los fariseos y ella era la más baja de su pueblo y su pueblo era odiado por los judíos. Sigue. Nicodemo tenía un derecho de hablar con Cristo por ser líder, ya por preguntarle. Ella realmente no tenía ningún derecho como mujer, como samaritana, realmente no podía exigir nada. Pero Cristo hablaba de un nuevo nacimiento con Nicodemo y hablaba de lo mismo con la samaritana. Nicodemo no comprendió varias cosas de lo que dijo Cristo y tampoco comprendió la mujer. Hizo una pregunta errónea Nicodemo y también la mujer. Pero recibió salvación Nicodemo aparentemente y lo mismo con la mujer samaritana. Es interesante ver pues cómo Jesús varía la presentación de su evangelio. Hablaron de temas totalmente distintos, eran situaciones totalmente distintas. Pero ¿cuál fue el resultado final? Cristo los amó a ambos, presentó el mensaje de una forma que podían comprender y al final vinieron a creer en él. Y la mujer trajo a muchas personas de su pueblo. Parece que todo el pueblo se convirtió. Y Nicodemo trató de hacer todo posible entre el Sanedrín y con los otros seguidores para servirle a Cristo. Interesante, 2 personas muy distintas, pero Cristo buscó la forma de traer a ambos a la salvación. Eso nos hace preguntar también cómo variamos nosotros esa presentación del Evangelio. No es posible tener un bosquejo para presentarles a todos. Yo me acuerdo que en la universidad una vez tuve que tomar una clase y el profesor exigió que memorizáramos cierto bosquejo con varias citas en cada punto y tenía que ser tal cual como su bosquejo, no podíamos variar nada. Y después tuvimos que salir como parte de la tarea del curso, ir a otra parte de la ciudad, ir a una calle, tocar puertas y presentar ese bosquejo 10 veces, ¿sí? Y sin eso no pudimos sacar la nota buena en el curso. Y yo me acuerdo que el día que fui a empezar a tocar puertas, me sentía como falso, me sentía raro, porque sabía que no era genuino lo que hacía. Era una tarea, no conocía a estas personas. Cuando me levanté esa mañana, no me importaba las almas de esa calle de la ciudad. Lo hacía realmente para cumplir con una tarea y sacar una buena nota. Qué triste. Cristo es totalmente diferente. Él varía la presentación según cada persona y con el tiempo he aprendido a hacer lo mismo. Pero es un desafío. A veces es trabajo buscar la mejor forma de entrar. Pero como dijimos antes, Dios nos ayuda porque nos va preparando el camino, va trayendo a la gente a Él y nos ayuda en el momento con su Espíritu Santo. Otro tema interesante de esta historia es la cuestión de qué pasa con esta mujer. Yo he visto muchas personas como esta mujer, tanto hombres como mujeres. Y algunos han venido a la iglesia y hemos estudiado con ellos y hemos convencido, por decirlo así, o Dios los ha convencido a aceptarlo. Y ellos llegan a este paso y dicen, yo quiero bautizarme. Qué bueno, todos contentos. Y de repente quizás alguien de la iglesia dice, pero momento, es que ella está viviendo todavía con este señor y no están casados, no puede bautizarse hasta que arregle su vida. Y todos se paran un momento y dicen, bueno, es cierto que no queremos que se bautice y que siga viviendo en pecado, pero tampoco queremos rechazarla. Si quiere venir a Cristo, tampoco queremos eso. Pues, ¿qué hacemos? Y después de pensarlo, buscaba un pasaje bíblico que me contestara ese ejemplo, porque no veía en la Biblia
cómo contestar esa pregunta. No quería dejar fuera a la persona, tampoco quería animarlos a vivir en el pecado sin cambiar. Y me parece que esta historia de la mujer samaritana nos ayuda, ¿sí? Si preguntamos esto de esta pregunta, ¿cuál sería el orden de eventos necesarios para llevar a cabo el bautismo? ¿Es bautizarlo y luego arreglar su vida, como algunos dicen? ¿Es arreglar su vida primero y luego bautizarlo? ¿O bautizarlo y no arreglar nada? Esas son las opciones que a veces nos enfrentan en el ministerio. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál de esas tres les gusta? Como dije, creo que esta historia nos dice la respuesta. Porque creo que en este caso vemos que Cristo decía, mira, ven a mí primero y después yo te ayudo a arreglar tu vida. Me gustaría haber escuchado las conversaciones que tuvo Cristo con esta mujer después, porque se quedó en ese pueblo. Me imagino que siguió y ella preguntó seguramente, Cristo, ¿qué hago ahora con este hombre? ¿Lo amo? ¿Me separo de él o me caso con él? ¿Qué hago con mi pasado? ¿Cómo arreglo mi vida? Me imagino que ella tuvo esa conversación con Cristo. No es que no exijamos cambios de los que vienen a Cristo, es que si no llegan a Cristo primero, nunca pueden arreglar sus vidas. Si pudieran arreglar sus vidas sin Cristo, pues no necesitarían a Cristo. Pero como no pueden hacerlo solo, primero necesitan llegar a Cristo y después Cristo les ayuda. Creo que en el pasado nos hemos preocupado demasiado por este tema de permitir o no permitir, de ser el policía de la iglesia, cuando Dios está diciendo, vengan a mí y después yo les ayudo, yo les indico con mi espíritu cómo cambiar cada cosa de sus vidas. Vale la pena quizás pensarlo más, orarlo y hablarlo más entre los hermanos. Bueno, sigamos pues con la próxima sección. Ya leímos este pasaje de Juan 4, 23 y 24 acerca de la adoración verdadera. Y brevemente me gustaría mirar algo del trasfondo de lo que hay de la adoración verdadera. La alabanza en la Biblia se menciona muchísimas veces, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Siempre está centrada en Dios y en Cristo, de comienzo a fin. Y siempre debemos enfocar en ellos primero. El pasaje de Apocalipsis 4, 8 al 11, es la escena en el cielo, cuando los seres vivientes están alrededor del trono y los ancianos también, y todos están cantando a Dios y alabándole. Esa es la idea de la alabanza en la Biblia. Pero la pregunta sale, ¿cómo es esa alabanza? ¿Cómo debemos alabar? ¿Qué debemos hacer en las iglesias? Así que vamos a mirar varios pasajes o varias ideas de eso. En el Antiguo Testamento había varias palabras de adoración que tenían que ver, que fueron traducidas de varias formas. Una de las principales es halal, de donde sacamos la palabra aleluya. Otra es yadá, ¿sí? Otra es samar. Otra es barak. 4 de las palabras principales. Vemos que halal aparece 113 veces en el Antiguo Testamento, quizás la más usada en ese sentido, y significa brillar, ¿sí? Un objeto importante que brilla. Significa laudar a algo o a alguien. Significa celebrar con clamor. Interesante. ¿Qué tipo de clamor? ¿Cuánto clamor? ¿Sí? Porque queremos que haya orden también, pero celebrar con clamor. Y un sentido interesante es deshacerse en elogios de algo, ¿sí? Y nos hace pensar en David bailando ante el cofre del pacto cuando lo trajo a Jerusalén. Esta palabra es interesante. Hasta hacer un espectáculo, quizás de sí mismo como la esposa de David pensaba que él hacía, o quizás hacer un espectáculo de buena forma, de enfocar en algo, ¿sí? de celebrarlo así. Y también jactarse de alguien.
Pensemos en esos sentidos, la combinación que nos trae a la mente. Eso es lo que es alabar. Es laudar, es celebrar, es elogiar, es exaltarse, pero no de nosotros, sino de Dios. Y vemos varios salmos que hablan de eso. Salmo 18.3, Salmo 69.34 también que están ahí. La segunda palabra que mencionamos es yadá. Y eso significa confesar. También alabar. También agradecer. También dar gracias. O, interesante esta, adorar con manos abiertas y extendidas. Otra vez, una palabra muy usada en el Antiguo Testamento para alabar, pero tiene otros matices de sentidos aquí. Salmo 108.3 es un ejemplo de esta palabra y cómo se usa en cuanto a la alabanza. La tercera palabra es samar, y esto significa cantar, lo que más se usa cuando se trata de alabar cantando, cantar alabanzas o salmos, e inclusive en el Antiguo Testamento cantar con instrumentos. Y varios pasajes que tienen que ver con esto, por ejemplo, Salmo 33, versículos 2 y 3, enfatizando más esta palabra de los cantos. Finalmente, la cuarta es barak, y esto aparece muchísimas veces, casi 300 veces en el Antiguo Testamento. Significa bendecir, ¿sí? Hay varios pasajes que hablan de bendecir a Dios, y uno piensa, ¿cómo es posible bendecir a Dios o bendecir su nombre? Pero cuando miramos los otros sentidos, tiene más esperanza, ¿sí? Arrodillarse con esperanza. Me gusta esa. Arrodillarse con esperanza. Barak. Y también habla, no se menciona aquí, pero quiere decir hablar bien de alguien. Cuando usamos esa palabra, cuando bendecimos a Dios, estamos hablando bien de Dios, que es la alabanza. Y los pasajes que ven aquí, algunos en Salmo 103, 4 veces aparece solamente en ese salmo, hablando de la alabanza a Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento también hay otras palabras de adoración o alabanza. Proskuneo es una que aparece con frecuencia. Ado es otra. Y psalo es otra. Proskuneo la encontramos en Lucas 19, por ejemplo, 37 al 40. También en Hebreos 13, hablando de la adoración de la iglesia ahí. Y aparece aquí, en este pasaje que leímos de Juan 4, 24. Significa básicamente adorar. Tiene el elemento de postrarse también en adoración. Ado, la segunda palabra, la encontramos en Colosenses 3, 16, uno de los pasajes famosos de cantar himnos y salmos, y significa básicamente lo mismo que samar, es cantar, ¿sí? Cantar a Dios con alabanzas. Psalo también aparece, y eso significa tocar en un sentido, y también significa cantar. Así que en el Antiguo Testamento se veía más el sentido de tocar con las cuerdas. En el Nuevo Testamento ya parece que la iglesia primitiva no usaba tanto eso, se enfatizaba más el cantar. Y también habla de hacer música, la idea de con el corazón, con la voz, con todo lo que tenga uno, hacer música. Y en esto aparece en Efesios 5, 19. Entonces, resumiendo un poquito los principios de adoración de la Biblia. Primero, en varios salmos y también en el Nuevo Testamento, en Mateo 21, la idea es alabar con todo lo que uno tenga, ¿sí? La idea es que uno se entrega totalmente a Dios. Esa es la adoración verdadera que quiere Dios, que quiere Cristo. También una idea es dar lo mejor que uno tiene. Vemos en Apocalipsis 4 y 5 otra vez que los ancianos tienen coronas. ¿Y qué hacen con esas? Quitan esas coronas y se las ofrecen a Dios. Ofrecen lo mejor que tienen para honrar a Dios. Y por supuesto, la humildad es clave.
¿Cómo podemos venir a Dios en adoración si estamos pensando más en nosotros mismos que en Él? Si tenemos una alta opinión de nosotros, pero lo ignoramos a Él. Es imposible. También en la Biblia habla de adorar con el espíritu y con la mente. En 1 Corintios habla de edificar a la iglesia de toda forma. Habla de que debemos probar lo que hacemos con los dones para asegurar que edifique a la iglesia. Y una verdadera adoración lo hará con espíritu y con mente, y el resultado será la edificación. Y estos dos pasajes de Efesios 5 y Colosenses 3, debemos notar que no son pasajes que se tratan en sí de la reunión dominical, los domingos. Más que nada, estos pasajes nos hablan de una actitud continua. Todos los días debemos estar buscando cantar himnos y salmos, edificar, vivir bien. Ambos pasajes aquí en Efesios y Colosenses están en un contexto de comportamiento cristiano. Y eso es algo que sigue todos los días. Eso implica que también lo mismo ocurre con la adoración. No es algo que hacemos solamente los domingos, sino como dicen estos pasajes, estamos enfatizando la adoración todos los días. Todos los días. Entonces, la música en el culto de la iglesia, ¿qué papel tiene? Lo que es para edificar, como mencionamos en 1 Corintios 14. Es para acercar a la gente a Dios, para que sientan ese gozo, que pertenezcan a Dios. Es para alabar a Dios. Y la música también tiene cosas que no es. No es o no debe ser usada para manipular a la iglesia, para hacerlos hacer lo que quiere el director de cantos, solamente para entretenerle, a veces parece. No es para manipular. Tampoco es para usar para tapar el ruido de los niños. Los niños están haciendo mucho ruido. Cantemos una canción durante la cena del Señor para taparlos, para que no se escuche. Bueno, ya estamos perdiendo el significado de la adoración. Y tampoco es para usar como arma, para que la gente se siente, por ejemplo, para callarlos cuando están hablando demasiado. Hermano, comienza una canción para que la gente se siente y se calle. Bueno, ahí hemos perdido también el sentido de la adoración. Así que cuando Cristo habla en Juan capítulo 4 de la adoración verdadera, estamos hablando de todo esto, del corazón. Es asunto de corazón. Si estoy enfocado en Dios, si estoy siendo humilde delante de Él, si estoy buscando motivos para adorarle, si estoy trayendo todo lo que puedo a la mesa para adorarle. Si hacemos eso, complaceremos a Dios y será adoración verdadera. Cerramos esta clase con la segunda señal del ministerio de Cristo en Juan, empezando en capítulo 4, 48. Dice, entonces Jesús le dijo, un poco antes, en 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y otra vez queremos preguntar las mismas cosas con esta segunda señal que hicimos con la primera.
¿Cuál fue el resultado de esta señal? Obviamente el hijo vivió y estaba bien de salud, resultado físico. Pero otra vez vemos que para Juan el resultado espiritual es aún más importante, que había creencia de parte de este Señor y dice que creyó él con toda su casa. Y me imagino que ellos salieron a contar esa historia y que el hijo mismo tenía esa historia para contar el resto de su vida. El resultado más importante, pues, era la creencia de la gente. Y otra vez podemos saber algo del carácter de Jesús en esta señal. Como aprendimos algo de él en la boda, también aprendemos algo de él, pero es un poco triste, ¿sí? Porque lo que dice en 48 nos da tristeza. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. No sabemos cómo lo dijo. Parece que estaba un poco enojado quizás por la falta de fe o quizás puramente triste. Pero Cristo lo sana igual. Y aprendemos de Cristo que aunque le duele a veces algo, aunque no está conforme con todo, igual su compasión y su amor predominan. Y en este caso resultan en la sanidad de este hijo y la creencia de mucha gente. Que seamos como Cristo era en estos 3 capítulos. Un hombre que ayuda a la gente, como vimos en la boda, como vimos en la sanidad. Un hombre que acepta a todos, como hizo con Nicodemo y la mujer samaritana. Un hombre que presenta la salvación de la forma que Dios quiere, que trabaja con Dios. Y que veamos también que la salvación de Dios se basa en Cristo y en Dios, en su obra, como ellos inician todo, y no descansa en nosotros y nuestros esfuerzos. Si podemos entender todo esto, ¿quién es Jesús? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo es? Si podemos entender que su obra sigue y solamente tenemos que obedecer y cooperar con Él en su obra, estaremos felices y seremos productivos, fructíferos, porque estamos conectados con Cristo, que es la vid. Que el Señor los bendiga.